Bueno, pues bienvenidos sean todos, ya estamos aquí con otra review sumamente económica. Ahora sí, ya después de un buen rato tenemos los Sony WF-1000XM6 comparados contra los Huawei FreeBuds Pro 5. Dos de los auriculares pues, más populares de este inicio de 2026 y de hecho de todo el año. Vamos con una pequeña review de las especificaciones técnicas. Primero tenemos aquí con los Sony unos auriculares que estrenan un driver dinámico de 8.4 milímetros. Aquí lo que hace Sony es apostar por un solo diafragma de gran tamaño para dar cohesión al sonido y unos bajos bastante profundos, al menos eso en el papel. Los Huawei FreeBuds Pro 5 en este caso pues destacan por un sistema de doble driver, combinando lo que es un driver dinámico de 11 milímetros para dar mayor potencia con un tweeter microplanar, pues buscando tener unos agudos ultra definidos, lo cual pues en el papel o en teoría es una configuración mucho más compleja que busca la máxima fidelidad de audio, pero pues ya veremos en el comparativo qué resultó ser poniendo el versus entre estos dos. Ahora, en cuanto a códecs, Sony utiliza el famoso LDAC, que es su códec propietario que llega hasta los 990 kilobytes por segundo, y en el caso de los Huawei, pues aquí sí están en este caso pues un piso más arriba, ya que pueden soportar el códec propietario de Huawei, que es L2HC en versión 4.0, con lo cual alcanzan teóricamente hasta los 2.3 megabytes por segundo, incluso más si hacemos uso de la tecnología Neuralink 2.0, con la que vienen ya los últimos dispositivos de Huawei, lo cual pues es el triple de información de lo que pueden transmitir esto, solo que pues técnicamente solo lo podríamos disfrutar si tenemos los dispositivos de la marca. El beneficio de estos es que también funcionan con LDAC, pues en ese sentido, salvo que tengamos un dispositivo propio de la marca, pues ambos estarían comparados en las mismas condiciones. Ahora vamos al procesamiento del audio y la cancelación de ruido. En este caso los Sony estrenan el nuevo procesador V3 o como ellos lo llaman QN3E, con el que Sony no solo cancela el ruido, sino que promete, bajo algoritmos de inteligencia artificial, entender el entorno para ajustar la cancelación de ruido pues, de forma dinámica y con bastante precisión. Mientras que los Huawei tienen una cancelación inteligente de doble motor, en la que ellos presumen que son capaces de cancelar ruidos de hasta 100 decibeles como las turbinas o maquinaria de construcción, y con lo que pues se pretende tener una excelente gestión del ruido del viento que pues podría incluso atajar hasta rachas de hasta 10 metros por segundo. Ahora, en cuanto a resistencia y construcción, un aspecto que les interesa mucho bastante es la protección y certificación contra agua y polvo. En este caso, Sony sigue con el IPX4, que es protección contra salpicaduras y sudor, mientras que los Huawei en este caso sí se van un paso adelante y tienen IP57, con lo que no solo son resistentes al polvo, sino que también podrían ser hasta incluso resistentes al agua. No sé si necesariamente sumergibles, pero sí más resistentes al agua con respecto a los Sony, lo cual pues sí le da un carácter más todoterreno a los de Huawei con respecto a los Sony. Y bueno, un aspecto que no me dio tiempo de probar, como lo es el de la batería, quizá para eso les subo un reel más adelante, es cuánto duran realmente antes de descargarse por completo los auriculares con cancelación de ruido activa. Aquí Sony promete unas 8 horas de uso continuo en sus auriculares con cancelación de ruido activa, mientras que en el caso de los Huawei la cancelación de ruido activa solo permite usarlos por hasta 6 horas continuas. Ya contando las horas de carga que da el estuche, los Sony permiten llegar hasta las 32 horas, mientras que los Huawei se quedan en las 30 horas. Bastante parejos ya en el uso. Y en este caso, pues donde sí tal vez saca un poco de ventaja Huawei en cuestiones de autonomía es en la carga rápida, ya que con solo tener los 5 minutos en el estuche, los auriculares pueden cargar lo suficiente para funcionar hasta 2 horas y media. Cosa que en los Sony me parece que solo te brindarían hasta 1 hora de uso. Entonces en ese caso, si bien los Sony tienen mayor dato bruto de duración de batería, pues los Huawei al menos lo compensan con una carga rápida mucho más eficiente. Ahora vamos a un aspecto bastante importante para todos, y es el aspecto visual, el aspecto al tacto, cómo lucen físicamente ambos en cuanto a diseño y ergonomía. Aquí hay cosas importantes. En mi experiencia, pues los Huawei se sienten mucho más premium al tacto. Ya hemos visto que Sony desde generaciones anteriores utiliza materiales reciclados en sus dispositivos y vaya que se siente, es un tacto más rugoso el de los Sony, mientras que el de los Huawei es algo más premium. Y pues obviamente son más, visiblemente más vistosos y gustables, ¿no? Ya cuando uno los trae puestos. Quizá la única pega que tengo con los Huawei es que al sacarlos de los oídos, las gomas se voltean muy fácil de tan aguadas, o sea, uno los saca de los oídos y se voltean así.
de tan agudas que son, y esto pues, ya es algo que pasa desde generaciones anteriores de estos FreeBuds. Además, el gesto del pellizco de los Huawei cuando uno necesita de pronto pulsar aquí para activar cancelación de ruido o demás funciones que uno puede configurar con este gesto del pellizco, pues me resulta un poco lento, aunque no necesariamente es impreciso, es solo un poco lento para mi gusto, a comparación pues de estos cuyo gesto se puede accionar mediante pulsos rápidos, es mucho más ágil, también sigue siendo igual de preciso, ahí no tengo ningún tema. Y bueno, a excepción del gesto de subir volumen, en el cual en los Sony consta de dar un montón de clics consecutivos, que es algo increíble teniendo, vean, tanta superficie aquí en el auricular como para habilitar un gesto de deslizamiento para subir y bajar volumen, como si lo hace los Huawei cuando nosotros lo tenemos puesto y hacemos el gesto de deslizar hacia arriba o hacia abajo. Pues sí me parece un poco ilógico que Sony no haya aprovechado todavía este tipo de gesto para hacer más usables sus audífonos. Ahora, por el diseño, en los Sony, me parecen feos, o sea, feos, pero feos, gachos. O sea, no se sienten ni se ven tan agradables ni al tacto ni ya puestos. De hecho, en los micrófonos antes, la versión XM5 tenía un vivo en cobre bastante agradable. Me hubiese gustado que en esta versión, así como la palabra de la marca Sony está en color doradito, lo hubiese conservado también en los micrófonos para darle un color llamativo y distintivo a estos audífonos, pero fuera de eso, pues no me suenan nada atractivos, la verdad, a comparación de los Huawei. En cuestión esto nada más de diseño. Y aparte, un asunto bastante peculiar, que los pines de carga aquí de los Sony, como ustedes los podrán ver, los tienen muy cerca de donde va el audífono anclado a la base del oído, y eso me parece un problema de diseño, ya que estos pines no están al contacto con al mismo nivel que el relieve del resto del auricular, sino que están hundidos. Y cuando uno se retira los auriculares, normalmente esta parte está llena de sudor de la propia oreja. Entonces, si ustedes son de los que sudan bastante o lo quieren usar para estos audífonos de Sony para hacer ejercicio o algo así, cuidadito ahí, porque después de un buen rato estos pines de carga se podrían saturar de sudor y luego podría haber falsos contactos con la carga al colocarlos en el estuche. Entonces, pues ese asunto de diseño no me ha gustado tanto. Cuestión que pues no es un problema con los Huawei, de hecho con los Huawei pues, es bastante más tradicional al ser diseño de palito. Los pines de carga sí están al mismo nivel que el plástico que lo circunda, y de hecho esos están abajo junto al micrófono direccional. Entonces pues este asunto de los pines de carga en los dispositivos de estos de Sony pues sí va a requerir que los estemos limpiando de forma continua, cosa que tal vez no pasaría con los Huawei, en donde no hay algún canal en donde se pueda estar metiendo el sudor de nuestros oídos, salvo en el ear tip si es que sudan mucho. Y ahora, hablando de los ear tips, que en el caso de los Sony son de memory foam, si bien son semi-rígidos y eso provoca que sean demasiado duros a mi parecer, pues no tengo mayor queja con ellas al momento, aunque creo que en algunos puede que las gomitas más chicas queden muy chicas y las de mayor tamaño queden muy sobradas, entonces nunca tengan el ajuste perfecto para su oído. El aspecto destacable es que los ear tips incorporan la rejilla que recubre el canal auditivo, cosa que normalmente no sucede en este tipo de audífonos. Normalmente la rejilla viene directamente en el canal del audífono, en el cuerpo, cosa que si Sony la pensó para reemplazar fácilmente las gomas en caso de que esta rejilla se cubra de cerillas si es que alguien suda mucho, pues me parece en realidad un acierto, ya que limpiar esas rejillas cuando están adheridas al auricular pues puede resultar en una monserga, aún teniendo la punta o esta especie de lapicitos con cepillo y punta para limpiarlos. Quienes sufren de este problema en el que sus oídos producen mucha cerilla, pues entenderán, ¿no? Y dado que las memory foam se suelen reemplazar por desgaste cada cierto tiempo, de hecho, pues estos ya tienen algunas pequeñitas marcas de uso, y eso que solo los he ocupado para la review algunas horas, pues no me parece mala idea que la rejilla la lleven incorporada directamente las gomas de memory foam de los Sony XM6. Total, pues en los sitios más habituales de e-commerce como AliExpress, Amazon o Mercado Libre es bastante fácil conseguir los repuestos personalizados para este modelo, y que como tal ya vienen con la rejilla incluida. Ahora, en cuanto a cancelación de ruido y transparencia, un asunto fundamental y que es donde pues, más se ha centrado la guerra de auriculares últimamente, ya que pues no hay mucho para dónde moverse en este apartado en cuanto a innovación. Si bien en distintos foros y YouTube se ha dicho ampliamente que los Sony XM6 tienen mucho mejor cancelación de ruido que los FreeBuds Pro 5, pues la realidad es que mis pruebas no han sido tan así. En mi experiencia con los Huawei se siente un efecto que verdaderamente encapsula, te aísla del entorno y de hecho borra de la escena algunos sonidos que hay al exterior, mientras que el único efecto que percibo al activar el modo aislamiento de los Sony pues es que todo se sigue escuchando, o sea, todo el exterior se escucha, pero más bajito.
Entonces, pues yo revisé para ver si no había algún tema de hardware con los Sony, pero pues de hecho al activar el modo transparencia o incluso desactivar ambos modos, tanto cancelación de ruido como transparencia, sí se puede escuchar que hay algún cambio, por lo que pues, mi conclusión más honesta es que los Sony no cancelan tan espectacularmente como lo dice medio mundo, y de hecho por cómo llega a borrar algunos elementos de audio a mi alrededor, mientras escucho música se me hacen mejor los Huawei. Aún así, en cifras absolutas, por lo que he visto en foros, ambos son muy cercanos. Sí, de acuerdo a los números que he visto en internet, los Sony se supone cancelan en números absolutos un poquito mejor que los Huawei, pero al menos en mi experiencia no ha sido así. Estuve revisando en la aplicación para ver si no tenía mal configurado alguno de los modos, tanto en estos como en aquellos, pero no, parece que todo está normal y simplemente pues así pasó en mi experiencia, así que tómenlo mucho en cuenta. En el caso del modo transparencia, pues no hay duda que los Sony son mejores, ya que el audio filtrado se escucha más natural, mientras que en los Huawei, sobre todo ya a volúmenes altos, se percibe más que es un audio a través de auriculares, o sea, es decir, algo amplificado y a veces ligeramente artificial o robótico. Ligeramente, pero se percibe, cosa que los Sony sí gestionan de mejor manera. Ahora, hay un problema que yo he percibido al desactivar en los Sony tanto el modo aislamiento como el modo transparencia, es decir, tenerlo sin ninguna de estas funciones activadas. Y es que al hacerlo el audio se escucha pues, sumamente cutre, o sea, como si desaparecieran las frecuencias bajas y altas y solo quedaran las medias, y eso pues sonando pues, muy, muy al fondo. Esto no tiene que ver con la función de escuchar en modo ambiente, que dicho sea de paso, estos Sony la incorporan y funciona bastante bien, aunque a mí, para mi gusto, me es intrascendente, no la uso tanto, pero pues, funciona bien. Y pues quizá más bien sea algún problema que se pueda solucionar con alguna actualización de software, ¿eh? Pero en serio, o sea, me parece algo preocupante que suene así de mal. Quienes ya tienen estos, hagan esa prueba, desactiven ambas funciones, tanto transparencia como modo de reducción de ruido, y díganme si notan que el audio se vuelve cutre como de audífono chinoso, y pues quizá pues eso llame la atención de Sony y diga algo al respecto, porque sí, en serio, suenan mal. Cuando uno activa tanto transparencia como modo cancelación, pues de pronto le vuelve esa vida, ese color al audio, suenan como deberían de sonar. Vamos ahora con el micrófono y cómo suena tanto para grabar el video como para llamadas, lo cual pues muchas veces es algo indispensable para quienes los usan bastante en videollamadas. En mi experiencia aquí los Huawei suenan considerablemente mejor, aquí sí no hay duda, ya que dan la sensación de aislar con mejor calidad la voz del entorno de alrededor, y eso que ambos los proveen entornos bastante ruidositos. Por eso mismo pues puedo afirmar que los Huawei suenan mejor, su audio es más cálido y con mayor cuerpo, a la vez que nulifica otros sonidos externos de forma más eficiente. En el caso de los Sony, pues me ha decepcionado bastante este aspecto. Yo esperaba más de sus micrófonos, ya que la voz pues, suena bastante brumosa y a veces llegas a no entender qué palabra dijo la persona que estaba hablando a través del micrófono de estos. Cuestión pues bastante increíble, dado que Sony pues en su publicidad presume mucho los procesadores de audio con inteligencia artificial para los micrófonos de estos. Pero bueno, aquí ganó Huawei indiscutiblemente. Bueno, pues entremos ahora sí a la sección que más les emociona a todos y que siempre pues, uno espera en cada comparativo de auriculares, como lo es la sección de calidad de audio. Y aquí pues la voy a diseccionar por cada uno de los rangos de frecuencias. Hablamos de rangos bajos, medios y altos. Empezaremos con la sección de los rangos bajos de frecuencias, que pues son la base del poder de toda canción. Para empezar a diseccionar el audio, pues hablemos de este rango de frecuencias bajas como aquel que va de los 20 a los 250 Hz, un rango en el que vive el punch y la autoridad de una canción. Por motivos en específico de este comparativo, ya que es bastante útil por algunas cosas que les voy a platicar, dividí este rango en dos: el subbajo, que es de los 20 a los 60 Hz, que es pues, esa frecuencia en la que pues, más que escucharse se siente, ¿no? Se siente en el cuerpo como una vibración. Y en este caso pues también tenemos el bajo medio, que va de los 60 hasta los 250 Hz, que es donde reside el cuerpo de los bajos eléctricos, por ejemplo, y ese golpe característico que es bastante seco cuando un bombo entra en acción y marca el ritmo de una canción. Entonces, en este rango de frecuencias, ¿cuáles eran mis expectativas? ¿Qué dicen los papeles en cuanto a estos dos modelos de auriculares? Bueno, pues primero que nada yo tenía la teoría de que sobre el papel las apuestas eran bastante distintas. En este caso yo creía que los Sony XM6 pues me proporcionarían una mayor textura y profundidad clásica que siempre ha caracterizado a esta marca.
en este caso pues el driver de 8.4 milímetros, que suele ser más lento, pero con mucha masa, yo esperaba que me proporcionara un sonido pues más cinematográfico. Y por otro lado, los Huawei FreeBuds Pro 5, que apuestan por la velocidad con su sistema de doble imán, yo creería que promete un ataque seco y mayor punchy, ¿no? O sea, diseñados más que nada para géneros electrónicos donde pues, el bajo debe aparecer y desaparecer al instante sin dejar alguna estela o rastro. Para ver si estas teorías eran ciertas en los rangos bajos, pues la metodología que seguí fue usar dos escenarios específicos en playlist que contenía canciones específicas para frecuencias bajas, en lo que lo primero que hice fue buscar el límite del subbajo con frecuencias que hacen vibrar el diafragma desde lo más profundo, y el objetivo era ver si el driver de Sony solía mantener el control de este rango de frecuencias subbajas o si el sistema de Huawei pues, ofrecía un mayor impacto sin llegar a distorsionar. Luego de eso pues, pasé a evaluar las frecuencias medias bajas, o más bien bajas ya en el rango medio, con pulsos rítmicos físicos, ¿no? Buscando ese golpe seco que no debe de ensuciar en ningún momento el resto de las frecuencias medias. Ahora bien, pues tomando en cuenta el cómo en el papel estaban vistos estos dos modelos de auriculares y la metodología que seguí, cuál fue mi experiencia real de uso y qué explicación técnica podría darle a lo que escuché. Pues bueno, empecemos con este apartado. En mi experiencia, pues aquí hubo un plot twist bastante marcado, ya que primero en el subbajo hubo una gran sorpresa por medio de Huawei. La primera sorpresa es que aunque yo esperaba que Sony dominara mucho el rumble, que es esa vibración acá bastante rotunda y nítida con este rango de frecuencias subbajas, fueron de hecho los Huawei los que lograron un efecto mucho más cinematográfico con una vibración física y nitidez superiores, bastante superiores a los Sony, ya que pues al menos yo lo sentí pues algo más punchy. En este caso pues los XM6 curiosamente se percibieron pues algo opacos. ¿Por qué sucede esto? Pues técnicamente el sistema de doble imán de los Huawei permite un movimiento del driver más controlado y potente, bajando hasta los 20 Hz con una autoridad pues, más marcada, más brutal por así decirlo, mientras que Sony en cambio parece aplicar una especie de compresión DSP pues más agresiva, ¿no? Como para proteger el driver único con el que cuentan estos auriculares, lo que pues en conclusión termina aplanando esa sensación de profundidad en este rango de frecuencias del subbajo. En el caso de los bajos medios, los Huawei pues se sienten como un latido real, aportan mucho color y calor al track que estaba pues escuchando para probarlos. Sin embargo, aquí los Sony pues sacan pecho en otro aspecto, y es que aunque les falta pues ese cuerpo físico, pues su sonido es mucho más nítido en el resto de los elementos que incluye una canción más allá de las frecuencias bajas, y en este caso los bajos medios. Esto pues se debe a la separación técnica que quizá pues, está logrando el procesador QN3E de Sony, en el que pues se percibe que quizá haga un trabajo pues, tipo crossover superior, en el que se mantiene el bajo en su propio carril sin que invada a ninguno de los demás elementos y frecuencias. Aquí en este aspecto pues Huawei, al priorizar esa fisicalidad y elevar ligeramente el rango de los 150 a los 200 Hz, pues logra un sonido más lleno y potente, pero pues a costa de sacrificar un poco de limpieza en el sonido. Entonces, pues dicho esto sobre el rango bajo, vamos ahora a la sección de el rango de frecuencias medias, el cual se ubica típicamente entre los 250 Hz y los 4 kHz. Ahora, este rango medio pues suele ser el alma de la música, ¿no? Es la zona crítica donde normalmente se centra el 80% de la música, y eso pues, los estudios lo toman muy en cuenta al producir y masterizar sus canciones. En este caso, pues las frecuencias medias se dividen en tres: los medios bajos de 250 a 500 Hz, que dan el calor a las voces masculinas y el cuerpo a las guitarras; los medios puros, que van de los 500 a los 2 kHz, 500 Hz a 2 kHz, que son responsables de que, por ejemplo, en un piano o en una voz femenina se entiendan perfectamente; y los medios altos, que van de los 2 kHz a los 4 kHz, es donde reside el ataque de los instrumentos, es decir, cómo ese golpe de la baqueta en la tarola se percibe. Si esta última zona está muy elevada, como suele pasar en configuraciones de drivers o en un tuning de audífonos más agresivo, pues las voces se sienten algo adelantadas, ¿no? Casi como si el cantante estuviera invadiendo ahí tu espacio personal. Entonces, dicho esto sobre las frecuencias medias, pues cuáles eran mis expectativas con ambos¿Había esperar mayor naturalidad o mejor separación?
Pues bueno, en el caso de los Sony lo que yo esperaba es que dada su apuesta más abocada al detalle, pues yo quisiera suponer que tenían una representación más natural del timbre, ¿no? Es decir, voces con cuerpo, orgánicas y más cálidas. En el caso de los Huawei, pues la expectativa era quizás un poco más dada hacia la separación instrumental pura. Eh, Aquí, gracias a su procesamiento digital y su driver dedicado, yo quisiera suponer que los Huawei solerían colocar las voces un paso por delante de la instrumentación, buscando pues, un sonido un poco más cristalino y analítico, aunque a veces, pues sí, algo un poco más frío. Entonces, la metodología que yo utilicé para evaluar estos aspectos pues fue primero una grabación de referencia bastante audiófila para apreciar microdetalles que me permitiesen distinguir la respiración de una persona que está vocalizando en la canción y también el ruido de fondo, si es que se alcanzaba o no a percibir en canciones que yo ya sabía que incorporaban ruidos de fondo. Luego, en pruebas que hice con canciones de mucha instrumentación, es decir, donde había pianos, vientos, percusión, lo que yo vi es si ambos modelos de audífonos pues, eran capaces de mantener cada elemento en su lugar sin que pues, se amontonaran, se apelmazaran y se robaran espacio o protagonismo en el espacio sonoro. Hechas estas pruebas, ¿cuál fue mi experiencia de uso y qué explicación podría darle a los aspectos que yo encontré? Pues en mi experiencia de uso, empecemos por el primer punto, y es en cuanto a los Sony, que yo definiría como de mayor transparencia y pues más enfoque en el microdetalle. ¿Por qué lo digo así? Pues al probar las voces, sobre todo las voces femeninas que venían grabadas en los tracks, los Sony XM6 pues me dejaron con una mayor sensación de frialdad, ¿no? Pero pues en el buen sentido, o sea, esto quiere decir que pues las voces para mí sonaban casi angelicales, es decir, pues en un lugar que daba una sensación de mayor espacio donde puedes percibir incluso el ceseo y la respiración de la intérprete. Esto pues de alguna manera pues, me dejaba entrever un audio más analítico que no intenta ocultar nada, ni siquiera el ruido blanco de fondo de algunas grabaciones donde con estos Sony sí lo alcancé a percibir tal cual como yo suponía que lo iba a poder encontrar ahí en las grabaciones. ¿Cuál es la razón técnica de que yo haya percibido esto en los XM6? Pues bueno, primero que nada que Sony procesa el audio a 32 bits y eso pues de alguna manera permite rescatar mayor información, sobre todo con mejor microdinámica, ¿no? Información que pues tal vez con otro modelo de audífonos, como sí me estaba pasando cuando probé los Huawei, pues se llegaba a perder. Además de que en los Sony su excelente manejo del aire, sobre todo pues en estas regiones entre los 10 kHz y los 15 kHz, pues permite que haya una mayor separación de la voz con respecto a los silencios que hay por detrás en la grabación del estudio en el que fue grabada esa vocalización, creando por lo tal pues un escenario que se percibía como más real, ¿no? En comparación con los Huawei. Ahora bien, como segundo punto en mi experiencia en este rango de frecuencias, vamos a hablar sobre los Huawei porque aquí hay pues un aspecto que me gustaría mencionar y es el color, ¿no? El color que se suele producir de forma muy característica en las curvas en B. Y es que con los Huawei pues la experiencia fue bastante distinta. Aunque mantienen una buena separación, pues la voz no se siente tan cristalina, suena como que un poco más coloreada. Y pues eso, al compararlo con los Sony, pues luego uno notaba que no son tan transparentes estos FreeBuds Pro 5 con respecto a los XM6. Esto técnicamente se puede explicar debido al enmascaramiento, que como vimos en los bajos, pues ese punch tan potente que tienen los Huawei, pues en este caso, hablando ahora de frecuencias medias, pues tiende a producir que los bajos suban ligeramente hacia los medios bajos. Entonces, pues suenan más o menos estos FreeBuds Pro 5 como si le pusiéramos unos filtros de saturación, hablando por ejemplo de fotografía para hacer un símil, si le pusiéramos un filtro de saturación en una foto, es decir, pues se ve atractiva, pero pues le quita realismo y la pureza, sobre todo en cuestión de apreciación de la imagen, que pues ya regresando al mundo del audio es algo que los Sony pues sí manejan bastante bien. Prácticamente pues estos Huawei dan la sensación de, pues así como cuando ustedes en su teléfono ven una fotografía con un filtro y se ve muy saturada, pues se ve bonita, se ve todo. Lo mismo con el audio de los Huawei, es decir, se escucha cálido, colorido, muy alegre, pero pues, la gran diferencia y en el símil con la fotografía pues es que los colores en la foto en realidad no son los más fieles a la realidad, así como en el audio de los Huawei pues del sonido, por muy cálido y muy colorido y muy agradable que suene, pues en realidad tal vez no está sonando tan como en la masterización original, cosa que en los Sony pues sí
sí son capaces de reproducir y entregar esa fidelidad pues más marcada. Ahora, finalmente, como último punto para mi experiencia en los rangos de frecuencias media, pues donde Sony pues realmente pues dio un golpe fue en la mesa, ya que aquí las percusiones metálicas suelen ser mejor manejadas. Al escuchar, por ejemplo, canciones con platos, triángulos, los Sony, pues realmente yo percibí el cuerpo completo de estos instrumentos, es decir, el ataque inicial cuando golpeas el instrumento y la estela natural de cómo el sonido se va desvaneciendo conforme dejan de estar sonando, ¿no? De estar presente ese sonido. En el caso de los Huawei, pues escuchas el golpe, es al menos lo que yo percibí, escuchaba el golpe, el ataque inicial sobre cada uno de los instrumentos, pero la estela que van dejando o el decay desaparecía bastante rápido o sonaba menos presente. Técnicamente, pues esto se explica dado a la respuesta de los transitorios. El driver de Sony pues tiene un control superior sobre el decaimiento del sonido, lo cual pues en mi experiencia logró que el metal, por ejemplo, de un instrumento en alguna canción de las que estuve escuchando vibrara de forma más natural, pues a mi gusto, a mi oído, mientras que el driver de Huawei parecía estar tan enfocado en el impacto inicial que perdía el control de la nota final de cada uno de los instrumentos después de ser golpeados y cuando el sonido de estos iba decayendo. Entonces, pues bueno, al menos en la batalla esta del manejo del decay o de los transitorios de los instrumentos, pues sí, los Sony lo hacían de mucho mejor manera. Y ahora por último vamos al rango de frecuencias altas, que es de los 4 kHz a los 20 kHz. Aquí pues el rango alto, que va precisamente en ese rango de frecuencias, pues es lo que le da el toque final a toda canción. Y pues en este caso, este rango de frecuencias se divide en tres zonas claves: la de presencia, que normalmente la encontraremos entre los 4 y los 6 kHz, y que es la que define qué tan cerca o tapada se escucha la música, por mencionarlo de alguna forma. En este caso, pues el brillo y la sibilancia la encontraremos de los 6 a los 10 kHz, donde normalmente viven los platillos y esos sonidos como de S o de T al cantar, ¿no? Y por último, una tercera zona que corresponde al aire. Y esa tercera zona va de los 10 a los 20 kHz. Es decir, frecuencias que habitualmente son aquellas que dan el realismo y profundidad espacial a una canción. Un punto crítico aquí es que pues el códec L2HC de Huawei debería de brillar en esta zona, evitando, por ejemplo, que donde hay platillos estos suenen como arena o ruido digital comprimido. Dicho esto sobre el espectro de frecuencias altas, pues qué es lo que yo cabría esperar de ambos modelos según las pruebas que estoy por hacerle, pues yo esperaría que en este rango de frecuencias, en el caso de los Sony, pues al ser una marca que suele jugar a lo seguro, es decir, proporcionar agudos detallados pero suaves, diseñados para horas de escucha sin fatiga auditiva, pues lo que esperaría fuera que precisamente me respetaran bastante pues estas frecuencias altas a comparación de los Huawei, que al incorporar un driver microplanar, yo quisiera suponer que es donde mayor sacaría a pecho pues este modelo de los FreeBuds Pro 5. ¿Por qué? Pues aquí al incluir el driver microplanar, pues yo esperaría una extensión mucho mayor de los agudos, llegando pues teóricamente hasta los 48 kHz que la marca nos vende. Y llevando eso pues a que, por ejemplo, las canciones que incluyen platillos, pues estos platillos suenen más realistas y con mucho más aire, ¿no? Aunque sí, claro, con el riesgo de que a veces las S se vuelvan, o esos ceseos que se producen al golpear un platillo con el típico tss, 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 pues en algún momento se pudiesen volver algo hirientes o molestas si de pronto subiéramos a volúmenes bastante altos. Entonces, pues la metodología en frecuencias altas lo que me llevó a hacer es pues, a buscar canciones, por ejemplo, de jazz para evaluar el brillo metálico de los platillos. Después probé ambos con piezas con muchas más capas vocales, instrumentales y chasquidos de dedos para poner a prueba la rapidez de la respuesta de los agudos y el microdetalle de las texturas y cómo lo manejaban ambos. Hecho estas pruebas metodológicas, les contaré cuál fue mi experiencia de uso. Primero que nada, hay un gran triunfo que tienen los Huawei y es con respecto al microplanar. Y esto se define por la cuestión del ataque en los transitorios. Por ejemplo, al probar los platillos, los Sony pues los presentan con mucha fuerza, pero noté algo curioso. Dejan una estela permanente, un efecto permanente que acompaña al sonido y no se desvanece. En cambio, los Huawei, pues, los platillos suenan más nítidos, se percibe precisamente el tic-tic real del golpeteo de la baqueta sobre los metales sin que
pues el rastro artificial del siseo permanezca todo el tiempo, ¿no? Mientras que estos juegos suenan estos Sony sonaban algo más como y ese sonido del siseo pues a veces era demasiado alto a tal grado de que sí llegaba a percibir que con los Sony me molestaba un poco. ¿Cuál es la explicación técnica de esta experiencia que he tenido en frecuencias altas? Pues bueno, por lo que he entendido, pues hay una victoria bastante directa para el driver microplanar de Huawei, ya que al ser una lámina ultra delgada que se mueve mucho más rápido que el driver dinámico de Sony, pues esto los Huawei pueden detener la vibración de forma más rápida, ¿no? Después de que se produce el golpe. Y en el caso de los Sony, pues al parecer, pues estos audífonos XM6 están forzando los agudos mediante software para ganar claridad, pero su driver pues no puede frenar tan rápido, generando pues ese siseo residual. Como segundo punto, tengo en mi playlist algunas canciones más atmosféricas en las que yo noté que los sonidos no vocales, por ejemplo, como los chasquidos, suenan con mucho más cuerpo y mucho más crunchy en los Huawei. Aquí esto sí lo percibí mucho más evidente, ya que pues, en los FreeBuds pues, el audio se siente más 3D y envolvente, mientras que en los Sony pues, vuelven quizá a demostrar su maestría en las voces, ya que la transparencia es tal que permite apreciar detalles sedosos y pulidos que normalmente pues, en otros audífonos, incluyendo estos FreeBuds, pues no necesariamente se perciben. En muchos casos incluso se pierden por completo. Ahora bien, pues técnicamente pues, en este aspecto Huawei usa pues, su sistema dual, ¿no? Dinámico, un driver dinámico más el microplanar, lo que pues hace que logren dar ese peso físico a los ruidos ambientales, ¿no? A comparación de los Sony, que en cambio pues apuestan por un procesamiento pues más analítico y frío, que es ideal para quienes quieren monitorear cada matiz de la voz, aunque pues en conjunto, ya cuando escuchas toda la mezcla completa, pues se sienten un poco menos emocionantes, ¿no? A comparación de los FreeBuds. Y bueno, hablando ya de de los tres rangos de frecuencia, pues ¿qué más podremos decir? Voy a incluir una cuarta sección para hablar del audio, y esta, aparte de los tres rangos de frecuencia, pues habla más de cómo se engloba en general todos estos rangos y producen lo que normalmente en música en música y en producción se le llama escenario sonoro e imagen. Y aquí, en la prueba que hice con estos dos audífonos, cuando hablamos de escenario sonoro, pues nos estamos refiriendo a la amplitud, o sea, qué tan ancho o profundo se siente el espacio de las canciones que están sonando en ambos audífonos. La imagen, por otro lado, pues tiene que ver más con la precisión, es decir, puedo señalar yo con el dedo o con mi imaginación dónde está cada instrumento ubicado en el espacio. Entonces, bueno, pues hice aquí las pruebas igual con canciones específicas para evaluar el diseño del escenario sonoro y la imagen, y lo que hice fue evaluar el movimiento de distintos elementos presentes en esa mezcla de sonido para ver cómo cada audífono separaba los objetos en un entorno 3D en el que yo pudiese percibir exactamente no solo dónde estaba cada elemento, sino a qué distancia estaba, ¿no? Y aquí, pues Sony suele dominar con el procesamiento espacial, pero Huawei promete o prometería una estabilidad posicional envidiable, y pues gracias a su códec, ¿no? Que me está permitiendo en teoría pues percibir o enviar mayor información a través del dispositivo al que lo tenga conectado. Ahora, en mi experiencia de uso, pues hubo algo bastante revelador, y es que en algunos detalles los Sony eran notablemente superiores. Por ejemplo, había sonidos en algunas canciones donde se podía percibir un feeling cercano a la rugosidad, al cómo de pronto algunos elementos como una silla se arrastra sobre el piso, un lápiz al escribir una carta se arrastra sobre el papel, por ejemplo, mientras que había otros elementos donde golpear una puerta para estar tocando el toc 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 se percibían con un mayor impacto en los Huawei. Entonces, pues eso me llevó a lo siguiente. Primero que nada, con los FreeBuds Pro 5, pues la sensación es puramente atmosférica, como si estuviéramos pues, en el cine, hagan de cuenta, con un sistema surround completo. Mientras que en los Sony, pues en cambio los golpes de algunos elementos, los crujidos, el arrastrar algunos elementos sobre superficie, pues suenan muchos más nítidos, ¿no? Entonces aquí pues en los Sony pues escuchas con una claridad asombrosa el eco que producen, por ejemplo, las pelotas cuando caen en algunas canciones que estuve escuchando, mientras que en los Huawei pues la musicalización en general se siente mucho más robusta y más cálida, envolviéndote por completo. Ahora,
Técnicamente, ¿a qué se debe esto en cuanto a cómo percibí yo el escenario sonoro y la imagen? Primero que nada, empecemos con los Sony, ya que lo que yo escuché en los Sony XM6 pues, es la prueba de su fidelidad tímbrica. Aquí pues, Sony tiene una capacidad superior para producir o para reproducir más bien el decaimiento del sonido o de los elementos que componen el sonido. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando una canica golpeaba una pelota tipo de golf o de ping pong, golpeaba en una canción porque pues la escuchaba, no podía verla, lo que yo percibí es que el sonido rebotaba en las paredes, ¿no? Y esto me lleva a pues evidenciar que Sony es capaz de capturar esas micro variaciones de volumen pues, que te permiten ver de alguna manera, porque lo estás escuchando, pero pues así lo expresaré, que te permiten ver el tamaño de la habitación, ¿no? A través de cómo varían el volumen de ciertos elementos una vez que pues se produce el golpe, ¿no? Y aquí pues esto pues, revela un detalle quirúrgico donde el procesador de audio de los XM6 pues limpia cualquier ruido para que el roce incluso del papel, cuando les comenté que había una canción donde había una persona escribiendo una carta sobre un papel, pues sonaba tal cual el roce del lápiz sobre el papel, pues cosa que en los juegos no se alcanzaba a percibir. Entonces pues aquí pues un puntote para los Sony porque pues sí suelen producir un sonido más limpio en ese tipo de elementos. Ahora, como segundo punto, pues en los Huawei. ¿Por qué los Huawei se sienten como pues, si estuviera en el cine? Pues aquí yo creo que es una cuestión de arquitectura física, ya que su driver dinámico pues, quizás está desplazando más aire en los medios y los bajos, lo cual pues, crea una presión sonora que te envuelve físicamente. Además de que ese punch al golpear el lápiz, por ejemplo, cuando escribía la misma persona que les digo en la canción donde estaba escribiendo la carta, mientras que en los Sony se percibía de mejor manera cómo se arrastraba los lápices, el lápiz sobre el papel cuando escribía, pues en los juegos era mucho más evidente cuando daba el toque inicial del lápiz sobre el papel, se escuchaba con mayor impacto ese toque inicial que hacía el lápiz cuando empezaba a escribir cada una de las palabras, ¿no? Ese toc, 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 se escuchaba mucho mejor acá. Entonces, pues, ese punch al golpear el lápiz, debido al Twitter microplanar de los Huawei, lo que está haciendo pues, es beneficiarse de que el Twitter pues, reacciona con una velocidad eléctrica casi instantánea, dándole pues, un peso físico al impacto de este tipo de elementos puntuales o que suenan muy puntuales en las canciones a comparación de los Sony, donde pues quizás les falta por ser pues un driver puramente dinámico, ¿no? Ahora bien, una vez que hemos desglosado cada uno de los rangos de frecuencia, bajos, medios, altos e incluso incorporado el aspecto más global que es el de escenario sonoro e imagen, ¿cuáles son mis conclusiones sobre este versus en cuanto a calidad de audio? Bueno, pues en mi veredicto final, pues después de someter ambos audífonos a pruebas de estrés con pistas que van desde el subbajo más profundo hasta la complejidad espacial en frecuencias más altas, pues la conclusión es bastante clara. Primero que nada, estamos ante dos filosofías de sonido completamente opuestas. Aquí claramente no hay un ganador absoluto, sino un ganador dependiendo de qué tipo de oyente seas tú. Y en este aspecto, ¿quién es mejor en qué? Por ejemplo, los XM6 para mí son los reyes de la fidelidad de audio y del análisis, al menos en esta comparativa. ¿Por qué? Su punto fuerte pues, es la transparencia vocal y la precisión técnica, ya que si ustedes quieren escuchar la respiración del artista, el eco real de la sala de grabación donde se produjo ese track, sobre todo para aquellos que son más instrumentales o vocales, y sobre todo tener un control absoluto sobre el micro detalle en los medios, pues estos XM6 y en general los audífonos de Sony suelen ser imbatibles. Proveen un sonido más frío y quirúrgico que pues de algún modo no busca ni colorizar el sonido ni engañarlos con un audio un poco más procesado, sino tratan de sonar un poco más natural. Mientras que en el caso de los FreeBuds Pro 5, mi conclusión es que estos son el rey, tal vez no de la fidelidad y el análisis como si lo son, pero estos sí son los reyes de la inmersión y la potencia. ¿Por qué? Porque donde Huawei da el golpe en la mesa es precisamente en la dinámica y en la velocidad. Gracias a su driver microplanar y su sistema de doble imán, pues estos FreeBuds Pro 5 ofrecen un bajo físico que los XM6 pues no alcanzan, ¿no? Y sobre todo unos agudos con un ataque mucho más real, más rápido, ¿no? Es un sonido que en estos FreeBuds es más divertido, cinemático y extremadamente envolvente, lo que pues en esencia pues hace que sientas la música como pues, en el cuerpo, ¿no? Sientas pues ese desplazamiento del aire en tu canal auditivo. Y bueno, dicho mis conclusiones sobre cada tipo de audífono en cuestión de calidad de audio, ¿para quién es cada modelo? Y aquí también es una segunda pregunta interesante, no solo saber cuáles son mejores en qué, sino para quién yo recomendaría cada uno de estos modelos.
Primero que nada con los Sony. Si tú eres más purista del audio, un audiófilo que valora la naturalidad por encima de todo, si escuchas, por ejemplo, mucho jazz, música acústica o clásica, música con muchos elementos, sobre todo vocales con instrumentos como algunas combinaciones de viento, con platillos, con shakers, con triángulos, los Sony son para aquellos que quieran analizar la música tal cual fue grabada en el estudio. Estos proveen de una expectativa más cercana a la masterización real. Pero para quien yo recomendaría estos Huawei, bueno, pues compra los FreeBuds Pro 5 si eres un entusiasta de la tecnología que busca la máxima emoción y tu biblioteca de música pues tiene más EDM, hip hop, en ritmos más cercanos al pop, o si simplemente amas esa sensación cinematográfica y de atmósfera 3D al escuchar la música o ver películas. Huawei claramente pues, es para los usuarios más modernos que quieren potencia en el sonido, velocidad en los agudos y una experiencia sobre todo que se sienta física, ¿no? Que sea como más vibrante a comparación de los Sony que son pues, algo más fríos. Ahora bien, aparte de calidad de audio, pues también hay que considerar los otros apartados que ya les dije al inicio de la review comparativa, como lo son pues el hecho de que los micrófonos, si los usan para videollamadas, se me hacen mejores los de Huawei, la cancelación de ruido se siente algo más profunda en los Huawei, ya que aquí sí hay pues esa sensación de que algunos elementos desaparecen por completo, mientras que en los Sony, pues esa cancelación de ruido lo único que me ha llevado a percibir es que todo sigue sonando de fondo, pero un poco más bajito, y pues la comodidad. A mí se me hacen más cómodos para largo plazo estos Huawei, mientras que los Sony pues sí tienen una forma medio rara y pues almohadillas de espuma viscoelástica, pues ahí están, hay dos, tres. Claramente pues estos Sony son más para puristas, para audiófilos y para quienes quieren maximizar su experiencia en cuanto a fidelidad sonora. Además, para el usuario más común o general que no está tan enfocado en de pronto percibir con absoluta obsesión cualquier detalle en el audio, pues hay un aspecto muy grande y es el precio, ya que pues estos Huawei pues los puedes encontrar fácil en la gran mayoría de las ocasiones que los he llegado a ver en tiendas en línea a la mitad del precio que suelen andar los Sony. Entonces pues para mí, pues para el usuario común que no se enfoca tanto en la calidad del sonido o que no tiene tal vez experiencia en mezcla y masterización de audio, yo perfectamente les podría decir que quédense con estos Huawei FreeBuds Pro 5, son la mejor relación calidad-precio del mercado. Y para aquellos que son más puristas, en este caso, pues yo comparto un poco ese, pues por decirlo así, fetiche más purista por el audio. Yo creo que estos no los van a decepcionar, aunque tengan algunas trabas notables en algunos otros aspectos que quizá no tengan que ver tanto con la fidelidad de audio, sino con la funcionalidad en general o el diseño, como les he comentado anteriormente. Entonces, bueno, pues cuáles son las impresiones de esta review, qué le faltó, qué le sobró. Estuve aquí vociferando pues ya un buen rato, entonces pues díganme en los comentarios cuáles se compraron, cuáles se van a comprar, confirmen lo que les estoy diciendo sobre unos o sobre otros, si es que alguien ya tiene algunos de estos dos modelos y pues bueno, pues nos vemos en otra review. Chao, bye y nos vemos luego.